sentido un repunte de casos de gripa? ¿Usted ha conocido amigos cercanos que le dicen, oiga, no puedo verme con usted porque tengo una gripa? Lo he sentido y lo he vivido. Me tocó cancelar ir al cumpleaños de un amigo que adoro muchísimo, Carlos Caicedo, no el político, otro Carlos Caicedo, que trabaja en Bavaria, porque en verdad ese día me estaba muriendo. O sea, pues yo sentía que no podía con mi existencia, y es porque hay un repunte de ese tema de la gripa, de la influenza. Además que es una gripa que ya no es como antes, que le daba a uno y en 3 días uno estaba bien, sino ahora le dura 2 semanas a uno eso. Bueno, lo que está pasando en los Estados Unidos es preocupante, ¿no? 5 estados en los Estados Unidos ya están levantando las alarmas, las alertas por la llegada de esta nueva variante de la influenza. Dicen que es una variante o la variante K de una cepa que es la H3N2 de la influenza, que es mucho más contagiante e incluso mucho más fuerte que la que podemos conocer tradicionalmente, si es que se le puede dar ese término. Pero para entender un poco qué significa este pico de casos de contagio de gripa o de influenza, tenemos a Leonardo León, él es médico epidemiólogo que nos atiende a esta hora. Don Leonardo, doctor, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Doctor León, ¿qué es lo que estamos viviendo al día de hoy? ¿Es un repunte de casos de influenza por esta nueva variante? Bueno, ahí hay algunas consideraciones para tener en cuenta. Lo primero es que la variante que tenemos, el subclado K, ¿sí? Esta es una influenza que regularmente está en todas las partes del planeta. Lo que sucede es que presentó unos cambios en su estructura genética que permitieron que en el hemisferio norte de Europa y en el hemisferio norte acá de las Américas se presentaran más casos, porque esos cambios aparecen antes de lo esperado del periodo invernal en estos países, ¿sí? Entonces empieza a presentarse un incremento en la cantidad de casos y cantidad de hospitalizaciones. Reino Unido en algún reporte coloca que alrededor de un 50% hubo de incremento en cuanto a personas en hospitalización y de ciertos tipos de características estas personas, ¿no? Ahora, hacia la parte de las Américas, como lo dijiste, en Estados Unidos, 4 estados ya tienen un incremento en la cantidad de casos, una situación que es esperable dadas las características del virus. Sí, y hay que decir que en este momento la vacunación contra la influenza es gratis en toda Colombia, la gente puede ir a vacunarse. Doctor León, hablemos de los grupos sensibles. En este momento, ¿cuáles son los grupos que deberían estar alerta a ir a la vacunación? Y de estos grupos sensibles, ¿cómo saber cuándo es necesario llevar hospitalización? Muy bien. En cuanto a la vacunación, los grupos que más tienen necesidad o más pueden llegar a presentar síntomas más graves o fuertes son los adultos de mayor de 60 años, las personas que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, ¿sí? Las personas que tienen compromiso de sistema inmunológico, por ejemplo, personas con VIH o que están con tratamientos de inmunosupresión, ¿sí? Personas que están, por ejemplo, con cáncer y tienen quimioterapias, ¿sí? Los menores de 5 años, y cada uno de ellos, pues, por sus características diferenciales. Estas poblaciones son poblaciones de especial cuidado en cuanto a tener completos los esquemas de vacunación. Me falta un grupo adicional, son las mujeres en condición de embarazo. Doctor Leonardo, digamos, hay un dicho que es muy común, por lo menos en Colombia, y es mucha gente dice: haga deporte para que sude y queme esa gripa. Pero lo cierto, y por ejemplo a mí que me gusta trotar, correr cuando uno está mal del pecho y tiene una gripa muy fuerte, pues lo hace sentir a uno muy ahogado. ¿Es recomendable hacer deporte cuando uno está gripado o no? No, no es recomendable. Lo que hay que tener es reposo, ¿sí? Tener los cuidados de aislamiento respiratorio, porque el cuerpo, cuando está con una enfermedad, está realizando un esfuerzo grande biológicamente hablando para poder defenderse, razón por la cual consume energía, consume carbohidratos, proteínas que se requieren para la recuperación.
Entonces no es recomendado hacer ese tipo de actividades físicas, por el contrario, hay que mantener reposo, quietud, estar pendiente de signos de alarma. Doctor León, hablemos del uso de tapabocas, porque uno ve que ya en esta época hay personas que están usando otra vez el tapabocas. ¿Es necesario retomar el uso del tapabocas? ¿En qué lugares o en qué situaciones? ¿Y cuál tipo de tapabocas? Muy buena esa pregunta. Mira, mira que se están tocando cada uno de las actividades de prevención que tenemos que realizar. Entonces ya hablamos de la vacunación, ¿no es cierto? Súper invitados todos a que asistamos a los puntos de vacunación. Importante tener en cuenta que y cierro ahí la vacunación, este tipo de vacunas de influenza, son vacunas que vienen de cepas de virus que ya han transitado. Ojo. Es importante también tener en cuenta que si yo me pongo la vacuna, no voy a hacer la respuesta inmunológica de manera inmediata. Más o menos entre la segunda y tercera semana después de aplicarme la vacuna voy a tener una respuesta inmunológica. Y muy importante que con este nuevo subclado K de esta influenza puede haber un escape inmunológico, ¿sí?, a la vacuna por el componente de la mutación que está presentando este virus. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta porque las personas de pronto dicen, no, ya me vacuné y ya no pasa nada, no me voy a enfermar. No, hay que seguir con las otras medidas de autocuidado como el uso de tapabocas. Entonces, el uso de tapabocas recomendado, por supuesto que sí, en espacios cerrados, y ahí viene otro cuidado que debe ir acompañando este uso de tapabocas, otros dos, ¿no es cierto? Y es la ventilación, lo vivimos en COVID, en la pandemia, entonces hay que mantener los espacios ventilados, ¿sí? ¿Qué es tener un espacio ventilado? Que haya un lugar por donde ingresa el aire y otro lugar por donde sale, ¿sí? Entonces hay que tener espacios ventilados, evitar espacios de aglomeración y usar el tapabocas en espacios de aglomeración. ¿Qué tipo de tapabocas? Entonces, por ejemplo, el personal de salud utiliza el N95, ¿sí? Porque las condiciones de una institución de salud ameritan ese uso, ¿sí? Las otras personas pueden utilizar un KN95, un triple capa, que son los normales, los azulitos, ¿no?, que uno conoce, ¿no es cierto?, para evitar el contagio directo. Importantísimo. Y es una práctica que tenemos que dejar siempre en nuestra mente, y es, al momento de toser, yo tengo que saber toser para proteger a los demás. ¿Cómo tose uno? Con la parte interna del codo, ¿sí? Con esta parte interna del codo uno tose. Entonces, si va a estornudar o toser, uno pone la parte interna, ¿sí?, para que no disipe o no se proyecte las partículas, micropartículas que uno despide cuando tose. Doctor, le hago una última consulta. ¿Debemos preocuparnos por este pico de contagio que se está viendo en Colombia y en la región, o simplemente hace parte de la tasa anual que podemos registrar para la fecha? Puede haber un incremento por encima de lo esperado histórico, ¿sí? Razón por la cual el llamado es el autocuidado y el cuidado hacia los demás. Recordemos las medidas de autocuidado y cuidado de los demás: vacunación, uso de tapabocas, lavado de manos, ventilación, ¿sí?, espacios ventilados, y identificación de signos y síntomas de alarma. Si yo considero, por ejemplo, que estuve viajando en el exterior o fui a un lugar donde hay casos y regreso con síntomas, debo, uno, por cuidado hacia los demás y respeto hacia los demás, utilizar un tapabocas y aislarme. Y si presento síntomas complicados, asistir a una institución de salud lo más pronto posible. Doctor Leonardo León, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy y una feliz Navidad para usted. Bueno, un gusto estar por acá y nuevamente, como lo he dicho en otros espacios, bienvenido a este tipo de espacios porque la comunicación del riesgo es importante y los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande. Algo para cerrar, recordemos que la salud es de todos, ¿vale? Tanto de los estados como de las personas. Muchísimas gracias, doctor. ¿Oyó, Sebastián, que usted está negado a volver a utilizar tapaboca? Escuchó las recomendaciones del doctor, ¿no? Sí, las anoté. Porque a mí este año falté bastante al trabajo por ese tipo de cosas, bastante. Y al final digo, si uno toma esa serie de medidas, por lo menos la mitad de las gripas se las ahorra.
Pero le hago una consulta. ¿Y usted sigue negado a usar el tapaboca o ya ha cambiado de opinión? No, pues usted está confundiendo. Ya nos vamos a publicidad. Estamos hablando de la pandemia, cuando había una discusión también sobre la arbitrariedad y exageración de ciertas medidas que yo me sostengo. Y acá nos pedían a veces tapabocas hasta para salir a la calle a trotar. Y yo decía una exageración. Y después se demostró que sí, pero me parece que eso es otra discusión. Usted está mezclando cosas. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que el uso excesivo del tapabocas es muy exagerado. Sí, a ver, me acuerdo acá nosotros, Lina, reportando que seguramente usted cuando trabajaba en otro sitio, que hay en ese momento están en gobierno. Sí, hay que lavar las llantas por el COVID. Yo decía, nos estamos enloqueciendo. Hay una vendedora ambulante vendiendo chicles y la sacaban a gorrazo la policía que porque iba a infectar a la gente. Yo decía, no, están locos. A mí me parecía que también había cosas demasiado extremas. Yo por lo menos el lavado de manos sí lo reconozco. Yo siempre he sido obsesiva con las manos. Previo al COVID yo usaba antibacterial, etcétera. Yo de verdad tengo una obsesión con las manos limpias, que yo creo que eso me permitió que no me diera COVID. Pero el uso excesivo del tapabocas, sí es que yo no soy team tapabocas tampoco. O sea, estoy con usted, Sebastián. Bueno, pero ahí al menos tomar las precauciones que nos da el doctor con miras a este repunte y este pico que estamos viendo de casos de influenza. Son las 11:59. Señor Sebastián Nora, precio del oro, me lo comenta al retorno. $4,540 por onza, volando el precio del oro. Este fue el año de los metales, ahorita te tengo los datos. Este fue el año de los metales, del oro, la plata y de otros más. Vamos a las noticias del mediodía y ya venimos con más.